Hi friends, bienvenidos amigos a ¿Qué pasa? Ya les iba a hablar en inglés, estoy tan con el inglés en la cabeza. Tengo muchísimo placer de tener conmigo en este programa de hoy a una psicóloga argentina, terapeuta de niños y también de adultos, quien ha escrito varias obras, varios libros, uno especialmente para mujeres, pero también una muy especial que quiero compartir con ustedes, que se trata de su experiencia cuando viene como una emigrante a este país y escribe este libro tanto para los padres como para los niños, pero mejor para que los padres le lean a los niños. Su nombre es Claudia Jelling. Bienvenida, Claudia. Hola Betty, muchas gracias por invitarme. Pues me llama mucho la atención lo que escribes, porque escribes para dos cosas que me gustan mucho, que son las mujeres, para ayudar a las mujeres, y también para los niños. Cuéntame cómo decides tú escribir para los niños. Es que en realidad empieza un poco antes la historia. Nunca me había imaginado antes escribiendo, pero mi experiencia como emigrante me ha hecho más afín a la escritura, dado que continuamente estaba escribiendo cartas. En esa época en que yo llegué se escribían cartas. Y la gente a la que le escribía me fue comentando de cómo le gustaba la forma en que expresaba yo mis sentimientos, mis experiencias. Y entonces empecé a trabajar. Originalmente presenté un trabajo en un congreso que se titulaba Parece, pero no parece, experiencias de la vida en otro lugar. Ese trabajo tuvo muchísimo éxito, me sorprendió mucho porque cuando terminé de presentarlo la gente no hablaba, y yo dije, uy, no les debe haber gustado el trabajo, pero resulta que estaban muy conmovidos, alguna gente estaba llorando. Entonces dije, este es un tema que mueve, ¿por qué no sigo escribiendo? Y así fue como apareció mi primer libro, que se titula Emigrar en busca de un espacio de amparo. Y la idea de espacio de amparo es una que ha ocupado mucho lugar en el proceso de mi pensamiento y en lo que he tratado de expresar y conceptualizar. Cuando terminé de escribir ese libro, dije, bueno, ¿y por qué no sigo? Soy terapeuta de niños. Los padres consultaban mucho, preocupados por la adaptación de los niños al nuevo país, con un sentimiento de culpa por haberlos arrancado del lugar de origen, lejos de la familia, lejos de los abuelos, temiendo haberles hecho un daño. Entonces decidí continuar escribiendo y así es como surge el libro para niños que acaba de salir publicado, que en realidad está basado en las experiencias de mis hijas, que llegaron a este país cuando tenían 5 y 3 años. 5 y 3 años. Yo quiero... 2 años. 5 y 2 años. Este es el libro De aquí para allá, que es los cuentos que tú has escrito lo consideran como cuentos para inmigrantes, porque sirve para eso también. Pero a mí me llama la atención porque tú estás dándole la oportunidad, son cuentos para los niños, pero que es importante que los padres sean los que lean los cuentos a los niños, pues los niños no pueden leer de 2 y de 3 y de 4 y 5 años, ¿verdad? Pero no solamente eso, sino que también les da la oportunidad a los padres de hablar con los niños de temas que son difíciles de explicar y de transmitir. Entonces mi propósito era poner en palabras para que los padres tuvieran las palabras para decir, ¿no es cierto? Entonces el libro, que además puede ser leído, yo pensaba, como una novela para niños, porque es la trayectoria, la aventura de una familia que se lanza a conquistar un nuevo lugar, una nueva vida. Y explica eso precisamente, ¿no? ¿Qué es emigrar? Las dificultades de aprender un idioma nuevo, qué es echar de menos. Todos esos sentimientos que tienen las criaturas, que muchísimas veces por el tamaño que tienen no lo saben expresar, pero que nosotros como padres podemos intuir
qué es lo que está pasando por ellos, porque también está pasando por nosotros. Sí, es cierto, eso es cierto, pero también es cierto que los padres que tienen esta habilidad muchas veces se ven tan preocupados y trabajando tanto para adaptarse a la nueva vida y para darles un buen pasar a los niños, que los niños quedan un poco relegados. Por eso es importante para mí darles este instrumento para que puedan hablar con sus niños de las cosas que les pasan a ellos y que les pasan a los padres, Claro. como adultos también. Ahora, lo que veo es que la novela, como tú la llamas, para niños, es un poquito larga para terminarla en un día, pero se puede prestar también para irla relatando en capítulos, para leérsela, Sí, ¿correcto? sí, es cierto. Puede ser leído como capítulos, porque cada capítulo es una historia que se centra en una problemática, en un conflicto que mueve sentimientos, que mueven emociones, y hacia el final del capítulo se resuelven de alguna manera porque el niño entiende algo y se siente acompañado y comprendido dentro de su familia. Es decir, que los problemas los va resolviendo en forma conjunta. Y lo que me gusta es que les estás dando la oportunidad a los padres de pensar en esas ideas que a lo mejor por la rutina diaria que llevan, el trabajo, muchísimos de nuestros emigrantes vienen y trabajan mucho, excepto algunos como nosotros que llegamos ya con cierta preparación, que hemos tenido más tiempo de tener trabajos por la educación que hemos traído, de ganar un poco más, pero tenemos muchas familias que han llegado pasando mucho trabajo, que a lo mejor no tienen el momento de encontrar ese instrumento que dices tú que está en ese libro, que les va a dar las palabras para poder buscar la información de los niños, qué te pasa, cómo te sientes, y poderles contestar. Bueno, por eso creo que además este libro puede ser leído como una novela que es aplicable a muchos otros aspectos de la vida, porque tiene que ver con una familia que enfrenta una situación difícil, que los padres la pueden utilizar como una oportunidad para trabajar en familia, para fortalecer los lazos y para desarrollar salidas creativas, oportunidades nuevas, tanto para ellos como para los niños. Sí. Ahora también es cierto que esta experiencia que yo describo en mi libro ha sido mi experiencia, ¿no es cierto? Y yo trabajo mucho con la idea del espacio de amparo, que es algo, un concepto, un sentimiento que empieza a gestarse desde nuestro nacimiento y que está compuesto como una especie de tapiz de experiencias, de texturas, de olores, de música. Todo eso se pierde cuando uno se traslada a vivir en otro lugar. Cada quien extraña cosas diferentes. Yo he escuchado gente que me ha dicho que extrañaba el olor de la tierra mojada, el ruido de los animales en el campo. Sí. Y bueno, eso genera añoranzas, claro, ¿no es cierto? Eso tienes muchísima razón, porque yo que he vivido en tantos países, me acuerdo cuando viví en Puerto Rico, el coquí, el sonido del coquí, que ahora yo creo que ya se están trayendo para acá y para otros países de Latinoamérica el coquí, pero el coquí es muy puertorriqueño, es de Puerto Rico, fue donde se originó. Y ese sonido tú no lo escuchas aquí, no se oye. El cantío del gallo también, que muchas de nuestras áreas, sí, que muchas personas acá se han traído gallos y después tienen problemas porque no los pueden tener aquí en un sector de viviendas, de familias, de hogares, no los aceptan. Así que eso que tú dices tiene mucho sentido, y sobre todo tú que has tenido la oportunidad como terapeuta de hablar con estos niños, pues tienes bastante información acerca de lo que ellos añoran. Es que los niños, esencialmente lo que los niños expresan añorar es la familia, tal vez la casa que dejaron, los amigos, aunque como son
pequeños, pueden cambiar el entorno esencial para los niños todavía es la familia, pero los niños se dan cuenta que sus padres han cambiado, que no son los mismos que eran cuando tenían la seguridad de vivir en un lugar conocido, que tenían maestría en el manejo de la vida cotidiana. Aquí los padres tienen que aprender a manejarse en un nuevo país y el niño se da cuenta que los padres no saben todo. Y eso me parece que lo trato de enfatizar a lo largo del libro, y me parece importante también que en este caso el personaje mamá del libro no disimula, no está tratando de parecer que está todo muy contento, sino que valida la percepción del niño y trata de trabajar con él el tema para aliviarle el sufrimiento, ¿cierto? Claro, sí, no, se nota. Yo leí tu libro, me encantó, me gustó muchísimo, me encanta la manera como presentas las situaciones, y en el segundo segmento creo que vamos a poder leer un poco para que tengamos más tiempo para poder explicar uno de los pasajes que dan a entender esa comunicación entre padre e hija o hijo, que es lo que presentas tú en el libro, y cómo los padres probablemente utilizando tu vocabulario, como tú desarrollas el tema, pueden ellos también buscar ideas de cómo conversar con los niños acerca de cualquier cosa que les esté pasando en ese momento. Exactamente, porque una vez que se abre el diálogo con una actitud receptiva, se puede escuchar lo que los niños plantean, porque ellos mismos vienen con preguntas, con soluciones. A veces también lo que pasa es que los niños se sienten responsables por la felicidad de los padres, no quieren traerle problemas, o a veces les buscan amistades o soluciones distintas a los problemas que enfrentan en la vida cotidiana. Me acuerdo, mi hija me buscaba siempre amigos nuevos para que yo pudiera relacionarme. Me decía, me parece que esta persona te va a gustar. Sí, y que es muy importante tener los amigos en la misma historia que tú tienes. El niño en una oportunidad está muy molesto y llega muy bravo, porque echaba de menos a su amigo Mario, creo que es que se llama. Martín, sabía que era con M. A Martín, y también a la abuela que le hace falta. Bueno, ahí se van desarrollando cosas que los padres se van a dar cuenta. Claro, y también lo que ocurre es que el niño no quiere aprender a hablar en inglés, porque tiene miedo de olvidarse del español. Y entonces, ¿cómo va a ser para comunicarse con su amigo Martín y con sus abuelos si ellos no hablan inglés? Entonces eso también da lugar a una conversación de la mamá con el niño, en donde la mamá le explica que uno no se olvida de las cosas que quiere mucho. Es cierto, tienes razón. Pues mira, con ese pensamiento que tenemos, amigos, vamos a tener que ir a un pequeño corte, pero cuando regresemos, aquí la escritora, psicóloga, terapeuta infantil y de adultos, Claudia Jelling, nos va a leer un pasaje de este libro tan hermoso para que ustedes se den cuenta de lo que ustedes pueden hacer también con los niños. Regresamos inmediatamente. ¿Clavos? ¿Eso es para martillar? Hola, señor Langosta, ¿se acuerda de mí? El martes pasado. Banana, 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 banana. Está por llover y necesitamos un sombrero. ¿Y para qué necesitamos un sombrero? Para no mojarnos. Exacto. Al hablar con su hijo, usted construye su vocabulario. El aprendizaje comienza mucho antes que la escuela. Para más consejos útiles, visite bornlearning.org. Hola amigos, bienvenidos de regreso a ¿Qué pasa? Aquí estoy con Claudia Jelling, que es una psicóloga, terapeuta de niños y también de adultos, escritora de varios libros, y hoy estamos enfatizando principalmente el libro de Aquí para Allá, que es una novela que se puede usar para niños inmigrantes. Y Claudia, me encantó mucho como tú escribes tu libro y lo que puede ayudar a los padres y también a los niños a resolver situaciones dentro de ellos y analizar cosas que les están pasando.
Entonces, yo quisiera que leyeras un poco sobre, para dar un gusto de lo que se trata, ¿verdad? ¿Pudieras leer algún capítulo o algo? Sí, vamos a leer el último capítulo, que no es contar el secreto de cómo termina, sino nos va a dar un pantallazo de la experiencia del niño y la familia después de haber transcurrido un tiempo de vida en ya. los Estados Unidos. Y ese capítulo se llama Nuestro lugar en el mundo. Nuestro lugar en el mundo. Un día, cuando Andrés llegó de la escuela y abrió la puerta de su casa, tuvo una sensación extraña, pero para nada desagradable. Por el contrario, sintió que la alegría le hacía cosquillas de la cabeza a los pies. La casa parecía iluminada en ese día tan primaveral. Todo estaba en su lugar. Ya no había cajas con objetos para guardar, ni libros apilados, porque no había biblioteca, ni paredes peladas, porque no había cuadros. Había mesas y había sillas, había camas y cubrecamas y hasta flores en el jarrón del comedor. Andrés recordó cuando había llegado a esta casa por primera vez y se impresionó de verla vacía. Mamá le había dicho: tendremos que convertir esta casa en nuestro lugar en el mundo. La respuesta de mamá lo había consolado, más por la voz y las caricias que por entender con claridad qué quería decir. Mamá vio que Andrés estaba pensativo cuando se sentaron en el porche a tomar la merienda. ¿Qué estás pensando?, preguntó. ¿Qué es el mundo?, contestó Andrés con una pregunta. ¿Qué es el mundo?, repitió mamá. Eso sí que es algo difícil de contestar. El mundo es todas las personas, todos los países y todos los idiomas que existen, comenzó. Y mucho más. La idea del mundo es inmensa, incluye a toda la tierra y los animales y las montañas y los árboles y los ríos. Andrés siguió la lista con gran entusiasmo, y los coches, los helados, los cuentos, todo, hasta la luna y el sol. Un momento, dijo mamá, no tan rápido. La luna y el sol forman parte del universo. El mundo también. El universo es mucho más grande que el mundo. Incluye el cielo, las estrellas y planetas, siguió diciendo mamá. Los ojos de Andrés se pusieron grandes tratando de imaginar el universo. ¿Podemos subir a un avión y viajar por el universo?, preguntó. En avión podemos viajar por el mundo, pero no por el universo, contestó mamá. Algún día, tal vez podremos recorrer el universo con naves espaciales y en vez de ser simples pasajeros, seremos astronautas. Andrés se olvidó completamente de sus galletas. Se imaginó en una nave recorriendo el espacio, pero de pronto aterrizó. Entonces se acordó de lo que estaba queriendo averiguar. ¿Y nosotros? ¿Dónde vivimos? Mamá pensó y pensó y también sonrió. Después dijo: nosotros vivimos en una casa que está en una calle, que queda en un barrio, que es parte de una ciudad, dentro de un país que está en el mundo y dentro del universo. Mamá dijo todo junto, rápido y sin respirar. Después le dio risa, pero Andrés no se rió, estaba muy serio. Pero mami, preguntó un poco nervioso, esta casa que está en esta calle, que queda en un barrio, que es parte de una ciudad, dentro de un país que está en el mundo y dentro del universo, ¿es nuestro lugar en el mundo? Mamá miró a Andrés con los ojos llenos de lágrimas. Se había emocionado.
ella también se acordaba de ese primer día en el nuevo país, cuando Andrés se despertó por la mañana y se encontró con la casa llena de nada, y se puso tan triste porque echaba de menos a su casa vieja y a su amigo Martín y a sus abuelos. Ese día le había dicho que tendría que convertir esa casa vacía en nuestro lugar en el mundo. Mamá pensó en todas las cosas que habían logrado, no solo porque la casa estaba bonita, sino porque toda la familia había aprendido un montón de cosas nuevas y estaban por fin contentos en el nuevo país. Mamá abrazó a Andrés y exclamó sonriente: sí, este es nuestro lugar en el mundo y en el universo también. Nuestra casa, que está en una calle, que queda en un barrio, que es parte de una ciudad, dentro de un país que está en el mundo y dentro del universo. Recitaron juntos los dos. Qué bonito. Y ahí está la casita que está de ellos, ¿no? La casita de la familia que está en una calle, que queda en un barrio. Qué bonito, qué bonita la secuencia, porque así mismo es, ¿verdad? Me encantó. Me encanta cómo te expresas y cómo haces llegar los sentimientos de los niños que se encuentran ellos mismos y que pueden discernir también con facilidad lo que les está pasando. Claro, porque también, como te mencionaba antes, en este concepto del espacio de amparo, el sentimiento de pertenencia es tan importante, porque el traslado es como que ha cortado los hilos que nos unían con todas las cosas que nos resultaban queridas y conocidas. Por eso esta idea de ir enumerando la casa en el barrio es empezar a tejer una nueva pertenencia a algo que es mucho más amplio y del que uno es parte. Exacto. De todo ese entorno, tú eres parte de todo eso. Es muy importante, el niño siente como una seguridad en eso. Mira, Claudia, yo sé que tú vas a tener dentro de poco una actividad y yo quiero que demos el sitio de tu página para que las personas puedan entrar allí, conocer un poco más de ti y de las actividades que tú puedas estar teniendo dentro de poco, que sé que una vas a tener en la Embajada de la Argentina. Sí, cierto. Si tu website es las 3 Ws, www.claudiajelling, como tu nombre y tu apellido.com. Exactamente. Correcto.